Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy te voy a enseñar a hacer las mejores berenjenas al escabeche. Para empezar con este video es fundamental lo que te voy a mostrar ahora, ya sea para este escabeche o para cualquier otro. Vamos a esterilizar los frascos donde los vamos a guardar. ¿Cómo? Pones agua a hervir y cuando está todo enfría pones los frascos, obviamente bien limpios, los lavas bien, no importa que tengan adentro, podían tener clavos oxidados, los lavas bien con agua y detergente y los pones a hervir en agua sola. Cuando esto empiece a hervir, lo vas a hervir aproximadamente unos 15-20 minutitos con sus tapas. Obviamente si son de plástico no metas las tapas acá porque se va a contaminar todo peor. Como te dije, los servimos unos 15 o 20 minutitos mientras vamos preparando las berenjenas. Listo el tema de los frascos, vamos con la receta. Berenjenas escabeche, se usa vinagre. Para cocinarlas las proporciones son a elecciones. Las más comunes son partes iguales de agua y de vinagre. Acá tenemos vinagre blanco, vinagre de alcohol. Si vos empezás con el tema de hacer escabeches y tenés ciertas dudas, las proporciones las podés ir equilibrando. Te aconsejo que empieces de a poco, no empieces partes iguales de agua y de vinagre. Empezá una parte de vinagre y dos de agua y después a medida que vayas haciendo y vayas viendo tu gusto, vas subiendo la cantidad de vinagre hasta llegar a partes iguales. En este caso vamos a hacer, por ejemplo, yo tengo 1 litro de vinagre al cual le voy a poner 2 litros de agua y esto lo vamos a poner a hervir. Mientras esperamos que esto hierva, vamos con las berenjenas. Mientras esperamos que hierva el agua con el vinagre, esto te recomiendo hacerlo cuando ves que está a punto de hervir para que la berenjena no se ponga negra. Hay varias opciones para cortarla. La puedes cortar así, que se suele cortar así, pero a mí no me gusta porque es más difícil acomodarlas. O las puedes cortar así redonditas como vamos a hacer nosotros. Y también puedes hacerlas con cáscara o sin cáscara. Acá vamos a derribar un mito, la berenjena lleva sal porque viene amarga. No, ya por lo menos acá en Buenos Aires no viene más amarga porque viene genéticamente modificada. Si estás acostumbrado a hacerlo y lo querés hacer, ponela en sal, la enjuagás, pero ya no modifican nada eso. La vamos a cortar, yo como te dije así, en redonda como viene, de aproximadamente unos 4 o 5 milímetros. Si la vas a cortar así de costado, también el mismo espesor. Cortamos todas las berenjenas y las cocinamos. Cuando vemos que el agua con el vinagre empiezan a hervir, es el momento de ponerle un par de granos de pimienta y 2 hojitas de laurel, o con una grande está bien. ¿Para qué? Para que vaya tomando gusto. Y ahora empezamos a poner las berenjenas. Una vez que tenemos las berenjenas, las vamos acomodando con una espumadera, con una cuchara. La idea es que las vayamos manteniendo ahí, que vayan hundiéndose en el agua y en el vinagre. Esto lo vamos a cocinar más o menos, acá te va a variar un poquito el tiempo de cocción, depende del tamaño que la hayas cortado, unos 4 minutitos. Tenemos que asegurarnos de que estén bien tiernas cuando las apaguemos, pero que no estén pasadas porque se van a poner como babosas, pero sí que estén bien cocidas. Cuando vemos, mira, que las berenjenas pinchamos y están bien tiernitas, es el momento de apagar el fuego. Acá, como te dije, más o menos 4 o 5 minutitos, eso va a depender del tamaño de las berenjenas y también mucho de la potencia del fuego. Pero cuando vos las pinchás y están tiernas, quiere decir que ya están. Apagamos el fuego, las colamos y esperamos a que lleguen a temperatura ambiente para condimentar. Cuando las berenjenas ya llegaron a temperatura ambiente, las vamos a terminar de condimentar. ¿Con qué? Con granos de pimienta y unas hojitas de laurel. Acá laurel también le vamos a poner después a los frascos, es clave esto. Le vamos a poner orégano y ají molido. Y acá obviamente que no le puede faltar a esto, que es el alma prácticamente, ajo y perejil. Bastante ajo y perejil yo estoy usando para esta cantidad, que acordate que en la descripción y al final del video te van a estar saliendo todos los ingredientes y sus cantidades bien detalladas. Yo estoy usando 2 dientes de ajo bien grandes. A esto le vamos a poner también un poquitito de aceite.
un poquitito de sal. Acá no te pases con la sal. Mezclamos todo esto y ahora las vamos a enfrascar. Ahora sí, para poner las berenjenas en los frascos, vas a ponerle más o menos un cuarto de aceite al frasco. Vamos poniendo las berenjenas y las vamos acomodando bien. Cuando llegas a la mitad del frasquito, más o menos, ahí le pones una hojita de laurel y seguimos hasta completar el frasco ahora. Una vez que llegamos hasta el tope del frasco, esta parte es fundamental, al igual que te dije el esterilizado del frasco, para evitar cualquier intoxicación y contaminación. ¿Qué vas a fijarte vos? Que no le quede ninguna burbuja en ningún lado y que las berenjenas queden completamente sumergidas en aceite. Si ves que le hace falta, le agregás un poquito. Eso es fundamental. Pasamos todas las berenjenas al frasco y ya te muestro cómo seguimos. Así es como nos van a quedar. De estas cantidades que te doy, te van a salir 3 frascos y un poquito más, 3 frascos y cuarto. Ahora viene la parte más complicada de la receta. ¿Cuál es? Esperar 2 o 3 días a que tomen sabor para poder comerlas. Así que ya así se pueden guardar. Esto te van a durar aproximadamente un mes y un poquito más. Pero créeme que no te va a durar eso ni por casualidad, porque te los vas a comer enseguida. Ya te muestro cómo van a quedar después de 2 o 3 días hasta que tomen un buen sabor. Y mira lo que quedan estas berenjenas al escabeche, un espectáculo. Obviamente esto exige y a gritos pancito, ¿no? Esto es ideal para tu próxima picada, asado o algo. Haces esta receta de berenjenas al escabeche y no falla, te la van a pedir todos. Si te gustó, déjame tu like, suscríbete al canal y clica en la campanita, que es importantísimo para nosotros, sobre todo tu like, para poder seguir haciendo contenido como este. Te dejo con los ingredientes, nos vemos en el próximo video.